Provejec, Southern Perú, Casal Ingenieros, Clínica Cavani, Media Impact, Viceversa Consulting. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical Tierra Adentro, el primer programa económico empresarial de la televisión peruana en doble horario estelar, como todos los domingos a las 7 y a las 9 de la noche. Por supuesto, a través de ATV+, el primer canal de noticias de nuestro país. Es un gusto recibirlos y recordarles que el programa, si bien se emite efectivamente en este doble horario estelar, ustedes pueden verlo en cualquier momento del día, cualquier día de la semana, del año, donde se encuentren, no importa en qué parte del mundo, simplemente ingresando a YouTube, a nuestro canal de YouTube, Tierra Adentro Perú. Sugerimos, obviamente, suscribirse, que es gratuito, marcar la campanita para que cada vez que nosotros vayamos subiendo videos, ustedes tengan acceso a estos videos que son siempre de interés en sus aparatos celulares, laptops o cualquier PC que tengan a la mano. Dicho esto, agradecemos por supuesto a todos los que cada vez se suman. Este año hemos triplicado nuestros suscriptores en Tierra Adentro, lo cual nos llena de orgullo. Ahora, estamos especialmente felices hoy porque hay dos noticias importantes para nosotros en esta semana. Primero, Expo Cobre 2024 fue un éxito rotundo. La presidenta de la República, Dina Boluarte, que no va a muchos eventos, por cierto, fue a clausurar Expo Cobre, dándole el relieve, la importancia al sector minero y específicamente al cuprífero. Así que de eso vamos a hablar largo en el transcurso del programa. Y la otra razón es que nuestro Club Universitario de Deportes pues acaba de ganar el bicampeonato y en el centenario es algo especial. Y ahí yo solamente, no siendo este un programa obviamente deportivo, quiero resaltar el tema empresarial. Jan Ferrari ha hecho un trabajo extraordinario como presidente del club. Hace 2 años, un poco más, tiene las riendas del club. Y claro, por supuesto que hay mucho mérito en los chicos que meten los goles, las defensas, el arquero, todos. Pero lo que ha hecho esa dirigencia es de primera. Y ojo que ha tenido bastantes detractores, ataques, demandas judiciales. Y a pesar de eso, no dobló rodilla y salió adelante. Eso es lo que queremos en este programa, que los empresarios hagan eso, se enfrenten a todos los retos y salgan ganando como ha salido ganando Universitario de Deportes. Hoy un abrazo, por supuesto, para todos los hinchas de Universitario de nuestro país. Dicho esto, vamos a empezar con el programa presentando un dato duro, unos datos que estoy seguro los harán reflexionar sobre algo muy importante. Este dato duro de hoy llega gracias a Provejec. Provejec, grupos electrógenos, tableros de transferencia automática y sincronismo. Provejec, soluciones de energía para todo tipo de empresas. Provejec, distribuidores exclusivos de la marca Deep Sea Electronics. Provejec, energía para las empresas del Perú. Y hoy en nuestro segmento Datos Duros planteamos esta pregunta. ¿Perú necesita una petroquímica? Vamos a ver si es que es importante o no. Les voy a dar los datos. Perú demanda anualmente unas 300.000 toneladas de urea y unas 700.000 toneladas de nitrato de amonio como insumo básico para brindar el suministro de explosivos que permita seguir desarrollando nuestra industria minera, que representa, recordemos, el 9% del PBI y el 60% de nuestras exportaciones. A pesar de ello, amigos de Tierra Adentro, nuestro país es importador neto de productos petroquímicos que provienen básicamente ¿de dónde? De Rusia y en menor escala de China y Australia. Miren, en Sudamérica los complejos petroquímicos están en Brasil, Venezuela, Argentina, Trinidad y Tobago y en menor escala en Colombia y Chile. Pero increíblemente, aunque usted no lo crea, nuestro país solo tiene una pequeña plantita en Cachimayo, Cusco. En el contexto mundial de la alta demanda de minerales que produce el Perú, la industria petroquímica, amigos de Tierra Adentro, podría cobrar gran importancia en los próximos años, ya que permitiría ampliar la cadena de valor de los sectores minero-energéticos, abriendo nuevas líneas de producción de mayor valor. Justamente por eso, el gobierno publicó en octubre el decreto legislativo 1686
priorizando la producción de urea y otros fertilizantes en beneficio de la agricultura nacional, estableciendo además medidas que permitan garantizar el suministro de gas natural para así obtener un precio final de gas competitivo para su uso en el sector industrial. Ustedes dirán, buena noticia. Sí, sin embargo, se olvidó el gobierno de extender la norma para que alcance al sector minero. Increíble. Lo cual es un absurdo considerando que hay 126 proyectos en cartera por más de 53.000 millones de dólares que necesitan esa planta petroquímica que nos dé autonomía y mejores precios. La buena noticia es que existen, escuchen, inversiones 100% privadas por cerca de 1.000 millones de dólares que solo esperan que se amplíe el alcance del decreto legislativo 1636, permitiendo resolver básicamente dos aspectos. Uno, que la red de gas natural llegue a San Juan de Marcona o al lugar que define el gobierno para su implementación, cuyos plazos y concesión hay que tener en cuenta. Y por otro lado, asegurar que el precio del gas natural no encarezca el producto, al punto que pierda competitividad respecto al precio internacional. En resumen, expuesto esto muy brevemente, a la pregunta que hemos hecho al inicio, ¿Perú necesita una petroquímica? La respuesta es sí, un categórico sí. Pero ahora, después de lo que han escuchado, la pelota está en la cancha del MINEM. Ojalá que el MINEM se anote una, ¿no es cierto? Porque no puede ser que se haya sacado este decreto y se haya ignorado a la industria más potente del Perú, la que mueve la aguja, la que ha hecho que el Perú este año, por ejemplo, solo tenga 2% de inflación según todos los cálculos. O sea, por favor, señor ministro Mucho, señores del sector economía también, pónganse las pilas y metan este gol a favor del Perú. Dicho esto, nos vamos de inmediato a presentar la entrevista de portada. La entrevista de portada llega gracias a Viceversa Consulting y a los asuntos sociales. Líneas de base socioeconómicas, mapeos de actores sociales, planes de desarrollo local participativos, procesos de sensibilización social. En asuntos sociales, eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 24 años gerencia soluciones. Esta semana que terminó y se realizó Expo Cobre 2024 con gran éxito en el Centro de Exposiciones Jockey, de eso vamos a hablar luego con el gerente general de Intermet, coorganizador con Viceversa de este evento, quedó claro que el incremento de la demanda del cobre exige del Perú una visión disruptiva, nuevas formas de encarar esto, porque el crecimiento no es un crecimiento de 2%, es un crecimiento dramático el que se vendría, si es que queremos aprovechar esta ola. Y si es así, el tema social es fundamental. Y por eso hemos invitado hoy a Otmar Ravich. Otmar Ravich es consultor minero senior, pero además gerente general de gestión y soluciones sociales, un hombre que conocemos mucho tiempo y con el que queríamos reflexionar acerca de este tema. Buenas noches, Otmar, y gracias por estar con nosotros. Oscar, muchas gracias por la invitación. Los conflictos sociales, de frente a una pregunta para ponernos en situación. ¿Puede poner en riesgo las inversiones de proyectos de cobre en el Perú o eso es, digamos, una exageración? Históricamente los proyectos mineros han tenido problemas en el desarrollo de sus actividades justamente por los conflictos sociales. Los conflictos sociales pueden impedir el desarrollo de las actividades mineras, las que se encuentran actualmente operando y también aquellas que quisieran desarrollar. Ahora, lo que hemos discutido tú y yo muchas veces en el transcurso de estos años que nos conocemos, tú además en ese momento en el sector minero como minero, ahora ya como consultor con tu empresa, es el papel del Estado. Y hemos discutido mucho. O sea, esperamos que el Estado mejore, rezamos a la Virgencita, pasará. Mientras tanto, ¿qué podemos realmente esperar? En base a tu experiencia amplia, Otmar, ¿qué podemos esperar realistamente del Estado? Siempre el Estado de alguna manera nos ha ayudado en la parte de relacionamiento cuando teníamos ya el conflicto. No necesariamente para prevenirlo, sino cuando ya teníamos el conflicto. Ahí pedíamos el apoyo del Ministerio de Energía y Minas y enviaban sus colaboradores. Pero en realidad
Hoy día el tema es preventivo. La situación es inmediata. Claro. Estamos con dificultades. Siempre ha sido un estado bombero, digamos, claro. Sí. Y también nuestras minas han sido bomberas. Te lo digo desde la posición de minero. Autocríticamente, claro. Autocríticamente, luego de 40 años en el sector, te puedo decir poco tiempo, porque minería es un poco más Bueno, hay que largo. apreciar que empezaste muy jovencito. Muy joven. Pero sí es un tema de que no sé... Si tú no lo coges en el momento oportuno y no te pones previamente a trabajar tu tema social, vas a tener problemas, de todas maneras. Existen dos problemas cuando la empresa minera está operativa. Solamente hay dos motivos por los cuales puede haber conflicto social. Por extorsión de la comunidad frente a la empresa o por problemas de la operación que afectan a la población. Entonces, esos son los dos elementos que generalmente pueden originar conflictos. Pero por eso es que debemos prevenir. Si tenemos un proyecto, tenemos que ir al campo, involucrarnos con el campo, pero no desde el punto de vista lejano, ¿no? Porque el sector minero, la empresa como tal, funciona como empresa, pues como compañía. Entonces tiene sus intereses y sus formas de operar. Pero la población no es una compañía, es una entidad social del entorno que tienes que acercarte como persona. Y las empresas fallamos mucho en eso. Claro, además porque en los últimos años también que nos conocemos han pasado cosas interesantes. Recordemos que al inicio de al final del siglo pasado, al inicio de básicamente el discurso era, digamos, ambientalista, ¿no es cierto? No a la mina porque poco a poco eso ha cambiado, luego ha habido, digamos, este asistencialismo, pero hoy en realidad la mayoría de la población ya no tiene ese discurso, sino más bien el discurso de, oye, yo también quiero que me toque no debajo de la mesa, que me dé trabajo, que me genere empleo, etcétera. Eso obliga a las empresas mineras a tener otra mirada, ciertamente. Definitivamente. Yo quisiera comentarte cómo retrocedimos, porque anteriormente cuando llegaba una mina a una población, la población estaba muy feliz, se identificaba mucho, porque cuando llegaba la mina llegaba el juez de paz, llegaba la policía, llegaba trabajo, llegaban viviendas, se construían viviendas para los pobladores. Pero ya con el horario distinto, cuando se modifica el sistema de trabajo y ya las poblaciones no existirían porque hay campamentos mineros y el 14x7, que es el sistema de trabajo minero, requiere también personal especializado porque la ley cambia, ya no podíamos contratar al campesino para que fuera minero. Entonces empezaron a perderse los beneficios de las poblaciones. Y ahí es donde hay una ruptura y aproximadamente por el año 2000-2001 se profundiza en la época del presidente Toledo este conflicto social y ahí es donde ya llegamos a conflictos serios, ¿no? Que impedían el desarrollo de las empresas. Totalmente de acuerdo. Ahora, tú has estado presente en Expo Cobre 2024, que se ha realizado con gran éxito esta semana en el Centro de Exposiciones Jockey, y has estado además en particular en la sesión final de clausura donde habló la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué es lo que rescatas de esa presencia y de sus palabras? Óscar, te lo digo como hombre de gestión a través del Instituto de Ingeniería de Minas. Yo he sido presidente Extemín durante 12 años, o sea, en 6 eventos, ¿no? 12 años dedicados a colaborar con el Instituto de Ingeniería de Minas en Perumín. Y te digo que me ha sorprendido gratamente el desarrollo de Expo Cobre. Te lo digo con sinceridad, después de haber visto cómo hemos ido desarrollando los eventos en la época del instituto, creo que el hecho de que sea cobre, el hecho de que se haya, digamos, reconocido a un empresario minero importante en el Perú, que ha invertido en el Perú y está 25 años presente siendo extranjero en nuestra patria, que ha desarrollado empleo, ha generado, y yo pienso que realmente
tuvieron ustedes la visión de llevar adelante Expocobre y ha sido un éxito. Y en particular, ¿qué te dejó, qué sabor te dejó las palabras de la presidenta Boluarte? Estuve a punto de ponerle un casco minero, porque realmente me sorprendió que por primera vez escuchara yo las palabras de un presidente, de una presidente, diciendo: soy minera y estoy dispuesta a desarrollar tales proyectos, incluyendo y de manera especial Tía María. Eso sí fue, después de 15 años que estamos esperando desarrollar ese proyecto. Todo el sector minero está esperando ese proyecto. No es necesario ser propietario de las acciones. Claro. Por ser minero... Porque sabemos lo que eso significa, además. Lógico para el país. Tiene un efecto rebote importantísimo. Y los puntos para el Producto Bruto. Y necesitamos desarrollar. Me sorprendió muy gratamente y creo que fue la cereza del pastel. Expocobre fue un evento muy importante para la minería en el Perú. Qué bueno que haya cumplido tus expectativas. Tú eres un hombre con mucha experiencia en el sector. Por lo tanto, agradecemos por supuesto esas palabras. ¿Cómo deben prepararse las empresas mineras en operación frente al año preelectoral y electoral? Porque, ojo, y tú lo has sufrido, obviamente, lo hemos hablado mucho. El próximo año es preelectoral total, ¿no? Y el otro ya son elecciones. Y eso calienta la plaza, llega la demagogia, llegan los falsos profetas y obviamente hay que agarrar un punto y un enemigo y es bien fácil atacar a la minería. ¿Qué deberían, en tu experiencia de tantos años, qué deberían hacer? ¿Qué recomendarías que hagan ya las empresas mineras? Es un tema de prevención. Se tienen que armar los equipos de trabajo para poder acercarse a las poblaciones y empezar a trabajar el tema. Porque eso va a ser muy sensible. Los movimientos políticos nacen justamente en las poblaciones donde está la minería. Entonces tenemos hoy día, por ejemplo, en el Congreso, representantes de las comunidades de Cerro de Pasco que son congresistas hoy día. Entonces, y han sido congresistas en el Congreso anterior. Entonces, sí es un movimiento importante en las provincias y creo que ya las empresas mineras deberían empezar a sacar sus equipos de trabajo para estar en coordinación y con bastante cercanía con las poblaciones alrededor de la mina. Y en ese sentido yo te quería comentar una experiencia, porque varias veces lo hemos comentado con algunos mineros que todavía son reacios al tema, ¿no? Tienen sus propios equipos de trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando van a desarrollar sus operaciones mineras, buscan contratistas especializados para desarrollar sus actividades. Claro. Pero no hacen lo mismo en el tema social, sino que lo quieren hacer solos, ellos mismos. Sí, y te digo porque me sucedió a mí mismo. Hay voluntarismo, claro. Ojo, no vamos a ser mezquinos. Hay un avance, sí, la claro. Sensibilidad ha aumentado. Nosotros trabajamos en Viceversa, tú sabes, 24 años con los mineros, vemos que ha aumentado esa sensibilidad social. Pero claro, siempre necesitas. Yo siempre, tú sabes que digo, un psicoanalista no se puede psicoanalizar y un cirujano no se puede operar a sí mismo. Correcto. O sea que ahí va un poco en la línea, pero te interrumpí. Sí, o sea, no, pero entonces yo creo que ahí tiene que haber una colaboración. Hay empresas que ya están trabajando con... es más, hemos tenido la oportunidad de contar contigo en las empresas que representé para hacer algunas actividades en ese sentido y que fueron exitosas. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos como mineros. Entonces siempre existe esa reticencia, esa sensación de que ellos están en desventaja. Claro. Y el tercero es como una especie de componedor, aquello que el Ministerio de el Ministerio de Energía y Minas no ha podido realizar. Y se me escapa el Ministerio de Trabajo porque quería comentarte algo que es también importante. Vale la pena decirles a los amigos que nuestro invitado además ha sido varios años presidente de APERU, o sea, la Asociación Peruana de Recursos Humanos, o sea, que el tema laboral lo conoce de pe a pa. Sí, el tema del Ministerio de Trabajo es interesante para el tema social, porque antes no existían especialistas en gestión social. El Ministerio de Trabajo tenía este nombre. Fue constituido por el general Odría en 1953 y se llamaba Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. ¿Por qué? Porque eran los relacionadores industriales que se encargaban de relacionarse con las poblaciones de las empresas mineras.
Y asuntos indígenas. Y asuntos indígenas. Porque tenemos que recordar que las comunidades no existían, fueron constituidas por Velasco Alvarado en el año 1964. Antes no existían las comunidades. Eran las haciendas, las minas y la población. Claro, o sea que es clave, según tu propia experiencia, es clave que las empresas sigan preparando a sus equipos, pero es clave tener acompañamiento profesional de gente experta. Claro, lo que dices tiene mucho sentido, nunca lo había pensado así. Si hay una industria que contrata y subcontrata pues, en un montón de faenas especializadas, lo cual es obvio, es lógico que también lo hagan en el campo, digamos, social, comunicacional, ¿no? Que es mucho más sensible, porque si te equivocas en el tema operativo, lo puedes corregir, pero si te equivocas en el tema social, te puede costar 15 años. Una última pregunta, Otmar, el tiempo pasa volando. ¿Cuál es tu reflexión sobre el futuro inmediato de la minería peruana? ¿Estás en el grupo de los pesimistas, de los que creen que no va a avanzar, que la pésima clase política que tenemos, que es cierta, va a frustrar ese sueño? ¿O eres de los que cree que sí hay posibilidades reales de salir adelante, de desarrollar proyectos, más proyectos y seguir creciendo como se ha crecido? Te recuerdo que el año pasado y hasta ahora, hasta el mes anterior, todos los indicadores lo que marcan es récord de ventas, récord de recaudación, récord de producción en minería, o sea, a pesar de todo. Pero ¿cuál es tu lectura? La Presidenta me dio mucha esperanza. Yo creo que sí tenemos la posibilidad de desarrollar. Tenemos proyectos por 53 o 58 mil millones de dólares que no se están moviendo, que esos pueden ser 4, 5, 6 puntos al Producto Bruto Interno del Perú, y eso es reducir pobreza. No podemos dejar de hacer eso, pero había encontrado en mi documentación un informe de la Universidad del Pacífico que me sorprendió, del año 2013, donde estaban comentando de que el mercado de la producción minera debería profundizarse, porque no tenemos otra línea que pueda aportar al Producto Bruto de una manera rápida. Eso decía el 2013, el informe. El 2013, el informe de la Universidad del Pacífico. Y no había cambio climático, y no había la demanda creciente que hay ahora del cobre. No. Entonces ellos decían, ya estaban explicando en el 2013, justamente en la convención del 2013, que fue presidida por Abraham Chaguán, que fue una de las más importantes, con la presencia de ministros, estuvo el presidente también de la República explicando el tema, y era en ese momento en que se había decidido de que el sector minero era el que nos iba a sacar de la pobreza. Bueno, y si eso era verdad del 2013, el 2024 es absolutamente contundente que ese es el futuro. Pero lo ves con optimismo. Sí, mira, el Perú está como está por la minería. Si no, estaríamos peor que Bolivia. De acuerdo. Otmar, muchas gracias por haber venido al programa. Un placer. Ha sido, amigos, Otmar Ravich, consultor minero senior de amplia experiencia y gerente general de la empresa Gestión y Soluciones Sociales. Después de estas reflexiones con él, nos vamos de inmediato a nuestra primera pausa comercial con nuestro segmento de pase comercial Datos Duros, que llega gracias a Southern Perú. Un dato importante que siempre es bueno tener en cuenta, y luego regresamos con mucho más. Vamos a hablar de Exportcobre y, por supuesto, vamos a hablar de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y cómo pueden afectar directamente al Perú y en particular a la minería peruana. Volvemos. Bien, amigos, empezamos de inmediato el segundo bloque de Tierra Adentro en esta edición especial. Vamos a hablar ahora de Expocobre. Expocobre 2024 ha sido sin duda, y lo anunciamos antes, y no nos equivocamos, el evento minero más importante del año con mayor significado. Y si no, ¿qué podemos comentar si va a clausurarlo nada menos que digamos, la cabeza de nuestro país, que es la Presidenta de la República, Dina Boluarte? Pero escuchemos apenas un extracto de unos segundos de lo que dijo ella, porque, bueno, su discurso duró 15 minutos, muy interesantes, pero acá solamente algunos segundos, quizá para, que tiene que ver con lo que dijo hace un momento Otmar Ravich, quizá lo crucial de su mensaje. Adelante, por favor. Un
Un reciente reporte de una de las empresas mineras más grandes del mundo destaca cómo el cobre está redibujando nuestro futuro y cómo su demanda podría duplicarse hacia el 2050. Este es un escenario favorable para que el Perú se consolide como líder en la producción mundial de dicho mineral. Objetivo en el cual contribuyen, por ejemplo, la ampliación de la fundición y refinería en hilo, el crecimiento de Cuajone y la puesta en marcha de proyectos como Los Chancas, Michiquillay y, por supuesto, Tía María. Esto lo dijo la presidenta Dina Boluarte al clausurar Expo Cobre esta semana, el día jueves, y lo dijo nada menos que no solamente delante de todo el sector minero nacional, sino del presidente ejecutivo de Saudo del Perú, Óscar González Rocha, quien además recibió ese día un homenaje porque, como todos saben, Expo Cobre instituyó el Premio Internacional a la Innovación Tecnológica en Cobre que lleva su nombre, Óscar González Rocha. Entonces, doble significado, doble importancia. De eso vamos a hablar de inmediato con el gerente general de Intermet, que es nuestro entrevistado central. La entrevista central de hoy llega gracias a Casal Ingenieros. En Casal Ingenieros somos especialistas en tanques de combustible y sistemas piping de diésel, gas natural y GLP. Casal Ingenieros es líder en proyectos electromecánicos, soluciones acústicas y control de ruido para plantas de emergencia con grupos electrógenos. Hace más de 3 décadas somos Casal Ingenieros. Cuenta con nosotros. Y efectivamente la entrevista central de hoy es con Alfredo Laya, gerente general de Intermet. Intermet es una empresa que tiene mucha experiencia organizando una serie de eventos de capacitación, pero se puso hace un año los pantalones largos al crear Expo Cobre. El año pasado tuvo lugar la primera edición y este año fue la segunda. Y por esas cosas del destino pues nos encontramos, nos conocimos con Alfredo, nuestro invitado de hoy, y coincidimos en que valía la pena juntar a Intermet y viceversa para acometer el reto de este Expo Cobre 2024 y creo que valió la pena ese esfuerzo. Buenas noches, Alfredo, y bienvenido al programa. Hola, Óscar. Ante todo, déjame felicitarte a ti y a tu equipo por el estupendo trabajo que realizaron. Gracias, y también a la vez felicitarte a ti por acompañarnos en esta segunda edición que definitivamente ha sido un éxito, yo diría, internacional. Hemos superado récords en convocatoria y sobre todo en un programa espectacular que ha logrado convocar a los expertos de la minería, pero también a todos los involucrados en minería, porque intervienen, por ejemplo, presidentes de regiones, ¿no? Y también han intervenido exministros con sus consejos y experiencia, pero también las mujeres de cobre, los principales líderes de las mineras de cobre. Estuvo Roque Benavides. Por supuesto. Decano, ¿no es cierto?, del Colegio de Ingenieros, del Colegio Departamental de Lima. Estuvo Raúl Benavides, cabeza de CETEMIN, un centro importantísimo. O sea, gente de mucho peso. Vale la pena comentar a los amigos televidentes que efectivamente, Alfredo, la única razón por la que no estuvieron Rómulo Mucho, el ministro de Economía, el viceministro, porque estaban en Australia justamente esos días y recién han retornado. Pero dime, digamos, resumiendo un poco, ¿qué es lo que, cómo podrías resumir los logros, lo que se ha alcanzado en números de reuniones, negocios, etcétera, en este Expo Cobre 2024? Hemos recibido un poco más de 8.500 participantes. Han habido alrededor de 500 empresas, entre mineras, proveedoras y también de diferentes rubros. Hemos logrado que las empresas logren hacer negocios, porque justamente uno de los pilares del evento también es el fortalecimiento entre los proveedores de soluciones de la minería, proveedores tecnológicos y la minería en sí, puedan conversar y poder hacer proyecciones. Hemos podido ver avances tecnológicos, ¿no? Y hemos tenido una rueda de negocios también muy importante. Hemos tenido premiaciones, hemos logrado también hacer potentes sesiones de networking. Así que han sido 4 días, un total de 22 conferencias magistrales, 13 paneles de discusión,
115 trabajos técnicos de innovación básicamente, aunque también en toda la cadena de valor, desde la exploración. Sabemos que el desafío está en la exploración, pero también hay desafíos hasta lo que es la comercialización. Hemos tenido en realidad actividades muy importantes y el respaldo cada vez mayor de todos los involucrados en la minería. Ahora, a ver, para que la gente se haga una idea, había una sala central, ¿no?, el auditorio Oscar González Rocha, pero además habían 3 salas técnicas. Han tenido mucha participación, había mucha exposición de, claro, quienes quieren hacer además negocios con el sector, ciertamente. Por supuesto, nosotros apuntamos a que la minería sea sostenible, cada vez más sostenible. Y uno de los aspectos es justamente lo que tiene que ver con la tecnología e innovación. Es por eso que, como bien mencionas, hemos tenido 3 salas donde se han expuesto trabajos técnicos cada uno de media hora durante los 4 días. Y realmente han habido excelentes trabajos, no solamente de Perú, sino también de Chile y otros países. Hemos reunido en total 16 países en el evento, lo cual nos hace estar muy orgullosos, ¿no?, de que la minería peruana, en fin, se ha exhibido muy bien, ¿no?, y hemos podido también aportar, ¿no?, con importantes trabajos técnicos. Ahora, claro, tú sabes, tuvimos aquí hace unas semanas a la presidenta de Perumín, ¿no?, del Instituto de Ingenieros de Minas, Jimena Sologuren, anunciando el Perumín del próximo año que se realiza en Arequipa, pero evidentemente también ahí la convención minera en sí toca muchos temas. Pero como decía Otmar Ravich, y después vamos a conversar con José González, y he hablado yo con mucha gente que asistió, ha resultado muy atractivo el menú, digamos, de paneles y expositores. Ha estado Alberto Casas, director de Asuntos Sociales de Minera Panamá de First Quantum, que ahora está en Perú. Ha estado Roque Benavides, como decía, ha estado Raúl. El panel que mencionaste del Consejo de Exministros de Minería, estamos hablando, a ver, dime, Miguel Inchaustegui. Miguel Inchaustegui, Eleodoro Mayorga. Eleodoro Mayorga. Oscar Vera. Oscar Vera. Y también Francisco Ismodes. Claro, estos 4 exministros para, digamos, compartir su experiencia de cómo llevar adelante el crecimiento del cobre, pero de la perspectiva también del Estado, porque claro, ¿quién mejor que ellos para decirnos si hay o no posibilidades de lograr eso? Eso llamó mucho la atención. Y lo que tú mencionaste hace un rato, el panel de las mujeres del cobre fue muy comentado, ahora, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era el concepto? ¿Por qué se realizaron estos paneles, estas exposiciones? ¿A dónde apuntaba Expo Cobre este año? Para poder mejorar la minería y sobre todo que salgan los proyectos de la cartera, acordémonos de que de los 53.000 millones de dólares, el 72% es de cobre, o sea, cerca de 40.000 millones de dólares es inversión en cobre, en 14 departamentos. Así es. ¿No? del Perú. Súper descentralizado, ¿no es cierto? Definitivamente. Y tenemos que ver que hay que trabajar en conjunto. Justamente uno de los objetivos de Expo Cobre es que para poder sacar adelante los proyectos es necesario trabajar en conjunto. No solamente entre nosotros, que digamos estamos siempre involucrados, sino también todos los que están tomando decisiones importantes para esto, ¿no? Sean las mujeres de cobre, sean los ministros, sean los presidentes regionales, e inclusive también gente de la comunidad, ¿no? Gobierno, autoridades del gobierno, porque es la plataforma adecuada para poder analizar y ver justamente qué es lo que está pasando. Porque no podemos permitir de que acá el próximo año otra vez sigamos diciendo que tenemos los mismos proyectos que van a salir, pero no salen. Claro. Entonces tenemos que conversar y tomar acciones importantes para que se acelere. En general. Ciertamente mencionaste ahora, el panel de los gobernadores de las regiones del cobre fue muy interesante. Estaba previsto que fuera el de Cusco, de Arequipa y el gobernador de Lambayeque. Fue de Lambayeque, hizo además una presentación que dejó sorprendidos a todos sobre los proyectos que tienen que ver con la minería, nuestro el corredor minero, luego el de Arequipa, y la única razón por la que no estuvo el de Cusco es porque lo llamó la presidenta justamente para firmar una adenda para el aeropuerto de Chincheros, que efectivamente salió ese día la noticia y él junto a ella. Pero digamos, estos 2 gobernadores, digamos, ¿qué sabor te dejaron sus presentaciones en lo personal, Alfredo?
Y la verdad que muy gratamente sorprendido por el conocimiento que tienen y la conciencia que tienen de que el cobre es nuestro salario. Tú sabes, Oscar, pues que el primer producto de exportación del Perú es el cobre. 35% de nuestras exportaciones se deben al cobre. Y mucho más que estamos ahora en un precio espectacular del metal y que va a seguir incrementándose. Entonces, yo creo de que el tener justamente a los líderes de las regiones es un aspecto crucial. En el caso de Lambayeque, por ejemplo, Cañariaco, y muy cerca ahí también está La Granja, que se proyecta como el megaproyecto, más de 500.000 toneladas de cobre. Justamente tuvimos ahí a Alberto Casas, que lo pudo explicar muy bien. Para mí, yo he hecho un cálculo que en los próximos 10 años deberíamos sacar adelante al menos 10 proyectos, quizá 8 a 10 proyectos. Todos estos proyectos elevarían en 3 millones adicionales la cantidad de cobre que producimos actualmente. Es decir, pasaríamos tranquilamente los 5,5 millones de toneladas. Tú eres ingeniero metalúrgico, ¿cierto? Así es. Claro, por eso es que ustedes ven, amigos televidentes, con qué convicción habla. Alfredo sabe de lo que está hablando. Alfredo, antes que nos gane el tiempo, claro. ¿Cuál es la razón? Se explicó ese día, pero ¿cuál es la razón de la creación del Premio Internacional a la Innovación Tecnológica en Cobre Óscar González Rocha? Pensamos que no hay otro personaje minero en el Perú que haya podido trabajar tanto por la promoción del cobre en toda la cadena de valor. Esto es desde la exploración hasta el producto terminado, que es el cátodo. Ninguna otra minera, más que Sauder, realiza esto. Y en ello ha tenido directamente que ver don Óscar González Rocha, ¿no? Un mexicano, pero creo que peruano de corazón, que sin duda... 25 años en el Perú. Por supuesto. No es poca cosa. Y realmente el trabajo que hace Sauder es espectacular. Entonces decidimos que era la persona, digamos, más apropiada para que pueda entregar un premio que tiene que ver justamente con lo que es la innovación tecnológica en cobre. Y es por eso que se creó por primera vez este premio y realmente lo ganó una empresa que hace investigación en peruana. Cobre. Peruana, ¿no? Se llama Metacil. Porque ganaron algunos chilenos, entiendo. Pues han habido magníficos trabajos de diferentes lugares. Claro. Pero ganó un trabajo que tiene que ver justamente con la extracción de antimonio y arsénico de los concentrados de cobre. Un tema que es muy importante porque ya el cobre ahora es un poco más difícil de tratar. Ya no es tan puro. Ahora está con contaminantes y justamente las investigaciones que tienen que ver con la energita. La energita es un complejo de cobre. Son muy valoradas porque es justamente el mineral que actualmente más abunda en nuestro país. Bueno, indudablemente la presencia de la presidenta Dina Boluarte, que tú y yo tuvimos el honor de recibir en el evento como coorganizadores, Intermet y Viceversa Consulting, fue muy agradable. Realmente ella además se sintió muy bien, el auditorio estuvo muy contento con ella y ya hemos reseñado un poco lo que ha dicho. Jorge Mesa, Viveros, director general de operaciones, es el presidente de Expo Cobre 2026. ¿Cuál es la expectativa que tienes tú como gerente general de Intermet del próximo Expo Cobre? Creo que hemos dado un salto entre la primera y la segunda edición y ahora creemos de que la tercera edición que la preside don Jorge Mesa va a ser el megavento mundial del cobre en Perú. Estamos completamente seguros de eso e invitamos a todas las empresas que puedan participar desde ya. Tenemos la fecha que es del 24 al 26 de junio de 2026. Así que esos días esperamos sea justamente Perú nuevamente Centro Mundial del Cobre. Perfecto. Muy bien. Felicitaciones nuevamente a ti y a todo tu equipo que he tenido el gusto de conocer en estos meses, de partir. La verdad es que gente a uno, les mando un abrazo a todos ellos que seguramente nos están viendo y obviamente también agradecimiento a todos los auspiciadores, a los que creyeron. No es fácil, amigos, hacer eventos de esta naturaleza. En el local del Centro de Exposiciones Yockey, que es el más importante en el Perú. Y no es fácil, Alfredo, seamos claros, que un presidente del país vaya a estos eventos. No es fácil, no es común. Es más bien la excepción a la regla y Expo Cobre 2024 lo logró y por eso también felicitaciones. Creo que la presidenta ha tomado conciencia del cobre y nos ha acompañado justamente porque sabe de que a través del cobre vamos a poder crecer y acelerar la economía y por tanto reducir la pobreza.
Así que estamos muy contentos con su presencia y estamos ya trabajando para la siguiente edición. Un agradecimiento al equipo de Intermet y a todos los participantes que realmente han sido de lujo y que han realzado el evento a nivel internacional. Gracias, Oscar. Gracias, Alfredo. Ha sido Alfredo Olaya, gerente general de Intermet, organizador junto a Viceversa Consulting y este servidor de Expo Cobre 2024. Hay mucho que felicitar y agradecer, por supuesto, también a los auspiciadores que creyeron en el proyecto y a todos los asistentes. Nos vemos de todas maneras en Expo Cobre 2026, presidido por el director general de operaciones de Southern Perú, o sea, un hombre importante en la minería peruana de cobre, que es el mexicano Jorge Mesa Viveros. Dicho esto, nos vamos de inmediato a la pausa con nuestro segmento de Pasa Comercial Volver al Futuro, que llega gracias a Clínica Cabani, siempre con un dato especial y sobre lo que se viene, los avances tecnológicos. Y regresamos con José González para hablar de lo último, de lo que está pasando ahorita en la elección norteamericana a la presidencia entre Kamala Harris y Donald Trump. De fotografía. Volvemos. Amigos, entramos al tercer y último bloque del programa de hoy en esta edición 3 de noviembre del 2024. Es increíble cómo pasa el tiempo de rápido. Les puedo anunciar ya que el próximo año estaremos con ustedes todos los domingos en el doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche. Tenemos todo el próximo año para seguir compartiendo con ustedes información de valor, noticias de interés, entrevistas, reportajes, por supuesto, van a seguir viniendo en las próximas semanas. Pero todavía los acompañamos, por supuesto, hasta el último domingo del año. Bien, dicho esto, vamos a la entrevista del cierre. La entrevista del cierre llega hoy gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros, capital para ampliación de operaciones, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Nuestro invitado de hoy en la entrevista de cierre es José González. José González, como todos sabemos, es nuestro comentarista de lujo desde Wall Street de los Estados Unidos todos los domingos, pero aprovechamos que está en Lima justamente para conversar con él. Él está en Lima, entre otras cosas, para atender asuntos particulares, pero además porque fue invitado justamente para ser uno de los expositores centrales de Expo Cobre 2024 y ciertamente su exposición causó mucho interés entre los asistentes y muchos comentarios positivos. La primera pregunta antes de entrar al tema que tiene que ver con la entrevista de hoy, José, es ¿cuál fue tu impresión? ¿Qué impresión te dejó el Expo Cobre 2024 en el cual participaste? Haciendo memoria, Oscar, de lo que hemos conversado en Tierra Adentro desde el inicio del programa y aquel reporte de S&P Global, el futuro del cobre que subrayamos en su momento. ¿En julio del 22? Correctamente, que de alguna forma no es que pasara desapercibido, pero que no estaba en el centro de la atención. Y habiendo atendido este año 4 de las 5 conferencias mineras más importantes en el Perú, voy a presentar en la quinta última, la que cierra el año, así es, el Perú Mining Business. En estos 2 años estamos adquiriendo una conciencia cuprífera, que somos un país del cobre, y eso se sintió en Expo Cobre. Se consolidan una serie de agendas, entendemos, lo dice Diego Macera, el director del Banco Central de Reserva, y dice, la realización de la promesa del cobre depende de nosotros. Esa es la buena noticia, y la mala noticia es que depende de nosotros. Pero hablemos Exacto. En el vaso medio lleno y no medio vacío. Así es. Esa conciencia de país cuprífero, lo que significa que el cobre, lo que acaban de decir los 2 primeros invitados, la importancia del cobre y el hecho de que podamos duplicar esa producción, argumento que tú y yo hemos defendido contra viento y marea, porque la capacidad geológica y meteórica está ahí, la infraestructura está ahí, el capital humano está ahí. Creo que se consolida esa agenda y que lo que es una promesa empieza a ser una posibilidad
en un problema. Lo que señala Basader en ese ensayo que va a cumplir 100 años en el 2031, en que esto, en el caso peruano, y no solo es más una promesa que una posibilidad, sino que es más o menos inevitable. Vale la pena, y no es autobombo, pero al César lo que es del César, José, contigo en este programa que nace en febrero, marzo del 2022, empezamos a hablar, fuimos los primeros en la televisión nacional y en el periodismo nacional en hablar de lo que se venía con el cobre. Efectivamente, José resaltó en carácter de primicia en el programa, y lo pueden buscar. Si ustedes buscan nuestro programa de junio del 22, estamos 24, verán cómo hablamos en ese momento del informe de S&P, que es Standard & Poor's, ¿ok? Y que hablaba de lo que se venía, pero éramos, digamos, dos solitarios, ¿no? Nos miraban como, bueno, sí será. Y no voy a decir nombres, pero de economistas y exministros con los que yo me junté, que decían, no creo, quizá es un hipo. Y hoy no hay nadie en el Perú, nadie que discuta que el cobre es el presente y es el futuro. Y una capito en el APEC de San Francisco el año pasado, en aquella reunión que tiene la presidenta Boluarte con un grupo de empresarios norteamericanos, y habla de la minería en el Perú, subrayamos en ese momento que era la primera presidente minera. Y lo subraya en la clausura de Expo Cobre y manifiesta el respaldo de su gobierno a la minería peruana. Así es. Bueno, el tema de el virtual empate entre Harris y Trump, incluso hay quienes más cáusticos dicen, no, está adelante Trump. ¿Cuál es el riesgo? The Economist ha titulado hace pocos días, ha advertido sobre el riesgo de un triunfo de Trump para el mundo. ¿Cuál es ese riesgo, José? Bien, primero vamos a hablar de las encuestas. Sale la última encuesta del New York Times Siena College, que se ha convertido en la encuesta con mayor credibilidad en los Estados Unidos esta mañana, ayer, y la encuesta está 49-48%. Recordemos que Biden estaba a 6 puntos por debajo de Trump. Harris recupera esos 6 puntos, sube 4 puntos y pierde de esos 3 puntos. Se habla de un repunte de Trump, pero solamente 3 puntos. Y el margen de error es 2.5-3.5%. Y recordemos que la elección en Estados Unidos es indirecta, por lo tanto, los 270 votos electorales que se requieren para la elección son claves y se van a definir en 7 estados: Pensilvania, Nevada, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Georgia y Arizona. Pero ya queda cada vez más claro, Biden ganó la elección por 40.000 votos en Pensilvania, y Pensilvania va a decidir la elección. Y no solo es Pensilvania, es un suburbio cerca de la ciudad de Filadelfia, ¿sí? Wow. En donde lo que se va a buscar es que los votos... No es Florida, como dicen algunos. No, Florida, no es Florida es abiertamente donde los cubano americanos parece que son trompistas. Las demografías y las tendencias han cambiado. Okay. Los estados claves en esta elección son Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Y van a depender si las encuestas, de nuevo, las encuestas no son predictivas, son descriptivas. La tendencia en las encuestas es lo que indica. Si las encuestas no se equivocan, va a depender que ciertos etarios y demográficos blancos voten por Harris, ¿sí? Puede suceder cualquier cosa. Y en la medida que puede suceder cualquier cosa, la discusión entre los analistas y periodistas norteamericanos va a ser en esa dirección. Va a ser una elección realmente, como dicen en Venezuela, mi angustia tiene angustia, ¿sí? Hay mucha ansiedad en el país en virtud de lo que pueda suceder el martes, y probablemente, si los márgenes son muy pequeños, no vamos a tener resultados definitivos el martes por la noche, sino en los días posteriores, cuando se haga el conteo definitivo de todos los votos. Va a ser suspenso, una película de suspenso, y que podría convertirse en terror. Reitero mi pregunta ahora, que ya se ha explicado un poco el escenario. ¿Cuál es el verdadero riesgo de que Trump vuelva a la Casa Blanca? Lo que señala The Economist, hay que recordar el primer gobierno de Trump, que fue un gobierno que de alguna forma no se equivocó en el manejo de lo político, porque atendió un sector de la población que se ha sentido desplazada, y es la que lleva a que las encuestas estén en este 50-50 técnico, que son hombres blancos entre 17 y 24 años y entre 40 y 60 años, y la demografía alrededor de eso. Sin embargo, fue un gobierno muy malo en términos de políticas públicas. Recordemos que Trump se había enfrascado en una guerra de tarifas con China que distrae la atención del COVID que venía. Si hubiéramos tenido una mejor relación con China, probablemente la colaboración china hubiera sido
mejor. Y en la post-pandemia, ¿qué es lo que está proponiendo Trump? Más de lo mismo. Producir petróleo para generar crecimiento, eso es cuestionable. 2, recortar los impuestos a los sectores de mayor ingreso en el país. Y 3, una guerra de tarifas mucho más violenta o más agresiva de la anterior. Está proponiendo subir las tarifas promedio del 5% al 20% hasta el 60%. ¿Qué va a generar eso? Desaceleración, inflación y déficit. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, con una administración de Trump el déficit fiscal podría llegar a niveles de 5.7 trillones de dólares en 10 años y en el caso de Harris a 1.7. Financieramente, una administración Trump, si cumple lo que está prometiendo, afectaría el crecimiento norteamericano, que afecta a todas las dinámicas globales. La guerra de las tarifas pondría presiones en la economía internacional innecesarias y si intentase acaso incrementar la producción petrolera, reduciría la transición energética que afectaría todas estas dinámicas. Y ahí nos toca a nosotros una por supuesto, parte, porque ralentiza el crecimiento de la demanda del cobre si es que uno de los potencias mundiales dice no hay calentamiento global, vayamos siguiendo con el petróleo, no hay por qué acelerar el crecimiento. Y el presidente del Congreso de la Cámara de Representantes, que es republicano, ha dicho que si gana Trump van a anular la ley contra la inflación, que es la ley que va a invertir en la infraestructura eléctrica en el país para que la electromovilidad se expanda en el país en los próximos 10 años. Claro, el plan de Biden de colocar estaciones de servicio eléctricas en el país, la red, correcto, que falta. Pretenden anular esa ley. Uy. Eso va a tener un impacto directo. La transición energética, Oscar, la descarbonización, la electromovilidad es inevitable, pero el ruido la postergaría, crearía y las cotizaciones del cobre se verían afectadas, los proyectos mineros de los que venimos hablando, los economics, se verían trastornados. Digamos, lo dijimos en una entrevista que hicimos vía Zoom, si usted es minero, así no vote en los Estados Unidos, haga barra por Harris. De acuerdo, gracias José. Quédate conmigo que vamos a despedir el programa. Esto ha sido todo por hoy, amigos. En Tierra Adentro, recuerden que nos encontramos todos los domingos a las 7 y a las 9 de la noche, doble horario estelar en esta su casa TV+, en este su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía, los invita, por supuesto, a acompañarnos el próximo domingo.